Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo caso de NIF aquí en aprendenif.com. Nos acompaña nuevamente un muy querido amigo y colaborador, Luis Fernando Adams. Bienvenido nuevamente. Gracias a todo el mundo. Que viene con temas de gran interés y que Luis Fernando ha querido enfatizar más el tema de lo que corresponde a lo gerencial, que es algo que nos estaba haciendo falta, Luis Fernando, para que la gerencia no haga oídos sordos a todo lo que está pasando y le delegue toda la responsabilidad al contador, sino que necesitamos que el gerente también se enganche en este proceso. ¿Cómo has vivido esa parte, Luis Fernando? Bueno, primero que todo, gracias por esa invitación a todo el mundo. Siempre ha sido un honor estar con ustedes acá. Precisamente hemos centralizado esta charla en la parte del enfoque gerencial como empresario. Gracias a Dios, pues hemos tenido varias reuniones con varios empresarios, hemos conocido sus inquietudes sobre el estándar. Pues en nuestra charla pasada hablamos precisamente una pequeña introducción de este tema. Queremos concluir el tema hoy. Ya concluimos que el tema de las normas a los empresarios les va a traer una mejora en la información contable de su compañía, tanto contable, financiera y hasta en lo que tanto les preocupa la parte tributaria. ¿Sí? Y va a poder manejar la compañía información real, correcta, más creíble, y gracias a eso pues va a poder manejar sus procesos internos de una manera más óptima. ¿Qué logra con eso? Pues que la empresa sea más competitiva a nivel nacional e internacional, ¿sí? Marcar su valor diferencial contra los competidores y encontrar también sus posibles debilidades que tenga de carácter financiero e identificarlas antes de que eso tome una ventaja, porque si la calidad de información es idónea, va a poder identificar esas posibles debilidades que tenga a tiempo y no cuando ya no hay nada que hacer. A veces, lamentablemente, por mejorar, y voy a colocar ese mejorar muy entre comillas, la imagen financiera de la empresa para obtener créditos, va en contra de la información real que pueda manejar la entidad. Ok. A la compañía manejar norma internacional pues, va a tener oportunidad de mejorar muchos procedimientos, entre ellos sus estrategias. Es correcto. Hablemos de mejorar el precio. Si mejora precio, pues puede mejorar también la calidad de su producto. Manejar promociones, ¿sí? Cuantificar garantías, que es un tema específico de la norma que tiene bastante que tiene un cambio importante en el estándar, ¿sí? Y que pues manejar también la parte de las provisiones que hemos hablado, ¿sí? Llevando esto a una serie de resultados como son mayor reconocimiento, mejora del mercado, reconocimiento a nivel nacional e internacional. Recordemos que ya tenemos que manejar información también a nivel internacional. Sí, porque definitivamente Colombia no está exento del entorno en el que vive y pues siempre hemos visto que Colombia es un país donde muchos inversionistas llegan y nuestras empresas ven como algo, como si fuera algo lejano, que alguien les proponga. Pero aquí en Colombia hemos visto gran cantidad de afluencia de personas que han venido del exterior para mirar eso. Pero has tocado una serie de elementos bien interesantes. El tema de precios me llama a mí, quiero enfatizar en él, que me llama la atención el manejarlo. Cuando nosotros implementamos el estándar NIF, empezamos a mover el costeo del inventario. Empezamos a agregarle costos que posiblemente nunca le habíamos agregado al costo del producto, que eso, por ejemplo, si yo le adiciono a un producto lo que le cuesta el transporte, lo que le cuestan los seguros que le estoy manejando directamente al producto, la manipulación de ese producto, sí. Si le adiciono todos esos elementos, me va a costar más y mi rentabilidad la voy a ver más cercana. Cambia el estado de resultados, ¿por qué? Si yo cojo esta serie de elementos, transporte, manipulación, seguros, tracking, lo que yo quiera adicionarle al producto, si yo lo llevo al gasto, no lo miro desde el margen de utilidad.
recordemos que nosotros en el margen de utilidad determinamos precios. Por eso me gusta que hayas traído el tema de precios, porque en el tema de precios es donde nosotros podemos realmente encontrar cómo proteger la empresa frente a lo que nos demanda de funcionamiento, que son los gastos. A nosotros el tema del margen de utilidad se nos vuelve un indicador bien interesante, un indicador que vale la pena analizarlo con más detalle, y ahora nos va a cambiar ese indicador frente a lo que traíamos, porque el que traíamos posiblemente va a estar calculado de una manera distinta a lo que vamos a hacer ahora. Esa es una pregunta, me lleva a mí, que los empresarios a veces dicen, ¿y qué es lo financiero que cambia? Los indicadores financieros siguen siendo los mismos. El problema es que ahora calculo los valores con otra metodología. Sigamos con los inventarios. Así como le incremento unos conceptos adicionales, situación que valga la pena aclarar, existían en la norma local, pero no se manejaban de manera muy juiciosa. También se le va a restar los descuentos. Es decir, la gestión financiera de la empresa para adquisición de bienes se va a ver reflejada en el margen de utilidad. Si la persona compra con descuentos condicionales, si la persona cumple los volúmenes de compra y se acoge a tipos de descuentos por metas cumplidas que existen los proveedores que les dan. Entonces todo ese conjunto de situaciones van a generar que el empresario tenga más en cuenta el indicador de margen de utilidad para la determinación de precios. Eso adicional de que los mercados son muy sensibles a cualquier modificación de precios. Claro. Lo cual quiere decir que cualquier manifestación que quiera hacer, ahí lo puede tener en cuenta. Sí, recordemos que antes esa serie de descuentos se llevaba una cuenta contable que eran otros ingresos. Es correcto. Y ahorita es una optimización del costo del producto. Es Por correcto. eso tocamos el tema del precio. Perfecto. ¿Sí? Entonces va a ser más competitivo, podemos tener un mayor margen, mejorar la calidad del producto. O sea, hay muchos beneficios que va a traer esto para la parte de los empresarios. Igual como también reconocimiento en la parte de otorgamiento de cupos de crédito con los bancos, que eso ya tenemos más muy claro. También la manera de apalancamiento con los proveedores, mejorar cupos de crédito con proveedores, pues aumentamos la parte de los proveedores. Y perdóname, Luis Fernando, ahí no quiero que dejemos pasar, para complementar el tema de precios, el tema de las garantías. Okay. Todos sabemos que las garantías hoy en día, incluso en la mayoría de países del mundo, son un tema muy sensible en las empresas. En el caso de nuestros países de Latinoamérica, recién estamos empezando a implementar el tema de garantías. Es un tema que casi que las personas no las calculaban, sí, porque se presentaban de una manera muy esporádica, pero cada país ha venido diseñando una serie de normas que le permiten a los consumidores poder reclamar. Y en la mayoría de países ya encontramos la famosa frase: devolución de su dinero. Incluso yo puedo no solamente responder por el producto, sino también solicitar que me devuelvan el dinero. Entonces observa que el tema de garantía se vuelve un nuevo indicador bien interesante, que Colombia lo acaba de implementar hace muy poco con la ley 1148, donde recién empieza a determinar la responsabilidad que tiene el vendedor. Asimismo, si yo soy un distribuidor, yo le traslado esa responsabilidad de esa garantía a mi proveedor. Entonces yo combino esa serie. ¿Qué impactos genera las garantías? Las garantías generan una merma de la rentabilidad, no cuando ocurre, sino cuando vendo. ¿Ven? Entonces, cuando yo estoy vendiendo, de una vez estoy provisionando cuánto estimo yo, porque las provisiones son una estimación, cuánto estimo que me va a demandar las garantías, entre otras cosas, basado en el comportamiento estadístico de lo que yo pueda tener con esas garantías. Y eso, en últimas,
es muy importante manejarlo de esa manera porque le va a permitir a una empresa desde el inicio reconocer su verdadera rentabilidad y no trasladarle el costo de la garantía a periodos futuros, sino desde el momento en que yo vendo, de una vez castigo el estado de resultados para determinar cuánto es esa garantía. Entonces mira la importancia de los efectos que va a generar este tema. Tú, antes de empezar este proceso, me mencionabas el tema de contabilidad de gestión. Exactamente. Donde precisamente querías compartir con todos nosotros este tema, ¿por qué surge esto que estamos hablando? ¿Por qué ahora estamos mencionando el tema de los indicadores financieros? ¿Por qué estamos hablando del tema de determinación de precios? ¿Por qué estamos hablando del tema de las garantías, de las provisiones? ¿Por qué todo esto, Luis Fernando? ¿Por qué has traído todo este tema a colación? Bueno, este tema de contabilidad y gestión es algo que está tomando mucha fuerza en las entidades. La NIF está obligando a mejorar mucho proceso, mucha información contable, financiera y también la tributaria, digamos, en su momento. Sí. La contabilidad y gestión es algo que aquí no se está como dándole la verdadera importancia, porque nos vemos una contabilidad como muy operativa. Sí. ¿Sí? Donde esperamos siempre a un cierre, un periodo contable para toma de decisiones y esperar unos indicadores financieros, que digamos, un cierre mensual, un típico cierre mensual. ¿Qué busca la contabilidad de gestión? Pues que la información esté disponible, digamos, de manera inmediata. En línea. En línea, exactamente, eso es una buena respuesta. ¿Qué busca la contabilidad de gestión? Mejorar la calidad tanto del servicio como de un producto, ¿sí? El costo, que el costo es indiscutible porque ahí está nuestro margen de utilidad, y el tiempo de efectividad del servicio o la entrega del producto. Esto involucra tanto a optimizar procesos donde se va a involucrar más al inversionista o el administrador o propietario de la compañía, pues obliga a ser parte de eso, a tomar decisiones en la parte financiera. Se ha llamado, pues digamos, la contabilidad de gestión como enfocado a los costos, pero realmente no solamente es costo, sí, claro, sino también un factor humano. Pues hablemos un ejemplo, una empresa de producción. Una empresa de producción, pues uno de su parte del costo es la mano de obra, ¿verdad? Y en algunos, uno de los principales costos del producto. Y ese es el, digamos, uno de los más sensibles, ¿no? Sensibles. Exactamente. Esa parte, pues, cuando mejoramos costo y nuestros directivos están, pues, digamos, pendientes de que esa información sea óptima para pues, ellos calcular su, ejemplo, producción, su margen, aprobar impuestos, digámoslo así. Entonces, al mejorar esa parte, pues la empresa siempre tiene un mejoramiento continuo. Cuando hablamos del factor humano, que es una de las partes más sensibles, cuando mejoramos también la efectividad del proceso humano en la compañía, pues tenemos un beneficio. ¿Cierto? El clima laboral empieza a tener una gran incidencia, y por eso las empresas grandes cada vez invierten más en el mejoramiento del clima laboral. Tú me comentabas en alguna charla que teníamos cómo se incrementa la productividad cuando hay un buen clima laboral. Sí, hay un ejemplo que los que somos adictos a Discovery Channel, pues hay muchos programas de tanto empresariales como de sociales, ¿no? Claro. Un ejemplo, viví una charla donde las empresas a nivel internacional están invirtiendo en la felicidad, la felicidad del trabajador. Clásico ejemplo, todos conocemos a Google. Es correcto. Donde el ambiente laboral es algo muy confortable, donde tienes una serie de privilegios, pero siempre cumpliendo unas metas de productividad, ¿no? Donde empresas como esa, como otras, han demostrado estudios que han mejorado una rentabilidad, una productividad del 33% en cada trabajador. Eso virtualmente, ¿cuánto se vuelve? Un 133%, porque todos entendemos que estamos en una empresa trabajando, estamos en nuestro 100%. Sí. Pero si mejoramos de ir para allá, es aumento de productividad. Además, que no se vuelva el trabajo simplemente el cumplir con un compromiso, con una reciprocidad contractual,
sino también que yo me sienta como individuo, como persona bien. Eso yo creo que nos compete y nos toca mucho en el tema específico del contador público, que en muchas ocasiones el clima laboral de los contadores no es el más adecuado. A veces se piensa que el clima laboral está concentrado en el área de ventas, en el área de producción, y se queda solamente pensando el clima laboral en solamente ese tipo de áreas. Pero es que hay otras áreas de apoyo, tecnología, sí. Está el área contable que presta un apoyo supremamente grande. Al fin y al cabo es por donde pasa todos los hechos de la empresa y que generan definitivamente un impacto grande si esto se puede estructurar de una manera agradable. Y todo esto lo menciono es porque siempre hemos sido vistos como un costo, como un gasto. ¿Ya? Entonces, simplemente el área contable es algo que me toca por obligación manejar y es lo que me cuesta y como me cuesta, entonces, digamos, como que no le veo el beneficio que se recibe. Yo creo que allí es donde está también un punto donde todas estas áreas de apoyo, repito, tecnología, recursos humanos, contabilidad, de pronto las áreas de servicios, de mantenimiento que tenga la empresa, todas las demás áreas de apoyo son las que en algún momento, si no están coordinadas y si no tienen un buen clima laboral, inciden. ¿E inciden en dónde? En los resultados. Claro. Ahora que tú mencionabas lo de información al día, entonces, si el área contable desea tener información al día, pues toda la empresa tiene que estar coordinada para que llegue la información, para que haya una fluidez de los documentos y puedan llegar oportunamente al tema contable. Muchas veces, y creo que todos hemos sido partícipes de esos hechos, es ¿por qué ocurre tanto trauma en el cierre? Porque es como si en ese momento la gente se acordara que tiene que pasar documentos a contabilidad. Entonces está uno como recogiendo que no se quede nada pendiente, que no se quede nada pendiente. Pero es precisamente porque no se detienen a pensar las demás áreas en el clima laboral del área contable. Es decir, si toda la empresa en su conjunto tiene unos procesos adecuados, todo redunda en el beneficio de todo el conjunto de la empresa. Claro, o sea, la importancia a la parte administrativa y enfocada en la parte contable hay que dársela, señores empresarios, hay que dársela, porque es que ahí está el resultado de todo. Si usted está ganando, está perdiendo, se puede ganar, se puede abrir nuevos puntos, se puede diversificar productos, o sea, hay mucha información que se puede tocar de ahí. Claro. No verlo como una obligación el pagarle un contador o a su área contable, sino como una inversión, como realmente es. Quisiera, hablando del tema de contabilidad de gestión, leerles textualmente qué significa la definición. La definición exacta para que la tengamos clara. Bueno, la contabilidad de gestión es aquella parte de la contabilidad encargada del cálculo de los costos, así como el suministro de información relevante a los usuarios internos que sirva de apoyo a la toma de decisiones y facilite el proceso de planificación y control. También se puede definir como el conjunto de información destinada a la valoración, análisis y control de los recursos económicos que se aplican en el proceso productivo de una organización privada o pública. Mira que puntos importantes de esa definición. La primera, el costo. Es decir, la importancia del análisis de los costos de una entidad. Ahora que arrancaste, por eso tan importante cuando arrancaste con el precio. El precio tiene una relación íntima con el costo. Por lo tanto, el adecuado cálculo del costo me va a determinar cuál es mi verdadero margen de utilidad que después será disminuido por unos gastos. Ese adecuado margen de utilidad le va a permitir a una empresa poder estructurar bien financieramente cuánto va a ser su punto de equilibrio,
cuánto va a ser las metas de ventas para poder generar la rentabilidad que se está buscando. Por ende, el cálculo del costo es un elemento importantísimo. Y otra palabra que rescato también de la definición, el tema de control. ¿Para qué hablamos de control? El control siempre se ha analizado desde el punto de vista auditoría. Sí. Pero en materia financiera, el control es hacerle el seguimiento a los indicadores financieros. Eso significa control desde el ámbito financiero. Gestionar, que es otra palabra. Entonces, la gestión es controlar, ir evaluando, mirando qué está pasando. Se me desplomó el margen de utilidad, ¿qué pasó? Se mejoró el margen, también, ¿qué pasó? Si yo separo mi empresa por unidades de negocios, ¿qué pasó con la unidad de negocio A, con la unidad de negocio B? ¿Qué pasó con los distintos centros de utilidad como son las sucursales, los puntos de venta? ¿Cuál es el punto de venta más rentable? ¿Cuál es el menos rentable? Hay veces que hay algunos puntos de venta que no son tan rentables, pero son necesarios tenerlos. Entonces ahí podemos generar unos puntos importantes de lo que es la gestión de la empresa, que normalmente queda en cabeza del gerente y que el contador se vuelve el apoyo, el que suministra la información y el que debe reunirse con el gerente para poder conjuntamente adecuar este tipo de situaciones. Lo cual, en conclusión, para terminar esta primera parte, tendríamos que decir que el contador que se vuelve un adecuado consultor, no solamente el que maneja la información, puede apoyar la gestión gerencial para este tipo de temas. Ok. Entonces vamos a hacer un breve instante y ya regresamos. Ya lo vemos. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. La prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿En qué momento tenemos que hacerlo? ¿Cuándo se recomienda ese tipo de situaciones? Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien amigos, los esperamos entonces
en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Bueno, bienvenidos a la segunda parte de Aprende NIF. El tema de hoy enfocarlo a la parte empresarial. Bueno, hay que ser claros con un tema que los empresarios o los directores, pues, digamos, en sus ocupaciones diarias o sus obligaciones como tienen como gerentes, les va a quedar difícil leer, digamos, al pie de la letra la norma internacional, aunque sería lo mejor que pueda pasar, ¿no? Yo tengo varios casos donde han hecho diplomados los gerentes, pero no han podido encontrar los gerentes diplomados que les hablen en el lenguaje que ellos entienden, sino en el lenguaje muy contable, porque a veces las personas creen que el estándar internacional es para contadores. No, es para presentar una información que la van a leer unos usuarios, entre ellos los gerentes, y los gerentes les gusta que le hablen como ellos entienden las cosas, no como le entiende el contador, que de pronto la puede entender desde el punto de vista técnico. Exactamente, el contador es más técnico, más amarrado a la norma, pues porque esa es su profesión. El gerente, ¿quién es? La interpretación de la información financiera, pero no la financiera como finanzas, sino la financiera de pierde y gana, digámoslo así, de gané hoy, mañana perdí, ¿sí? Y en la parte como la mayoría de nuestros gerentes o directores de las compañías son comerciales, porque nos encontramos que el que fundó la empresa fue el que empezó en una tiendita, tuvo visión. O era el vendedor de una entidad y abrió toldito aparte. Entonces fue creciendo y aumentó su visión y siempre tiene la mentalidad que si vendo esto, me gano esto. Y ya cuando el negocio se le crece, pues tiene que adquirir parte administrativa para que le maneje la información y todo, y poder entender un poco más, pero el que está obligado a, digamos, a discernir, a depurar esa información es la parte contable. ¿Sí? Has tocado el punto central que yo creo que es el que debemos tener en cuenta. Hemos venido insistiendo en varios aspectos nosotros de nuestra difusión, lo hemos hecho en editoriales, lo hemos hecho en videos, cuál es uno de los nuevos retos para muchos contadores. Puede ser que a algunos les guste mucho la tributaria, es entendible, perfecto. ¿Pueden seguir ejerciendo su parte tributaria? Perfecto. Otros contadores les gustará la auditoría, de pronto tiene otro tipo de enfoque. La ventaja que tenemos es que en la profesión, según el ramo, la línea a la cual tiene tendencia, pues uno se dedica. Están otras personas que se dedican a los presupuestos, otras se dedican a los costos, pero hay una gran masa que son los contadores que apoyan a los gerentes. Es el contador de la mayoría de las entidades que el gerente reclama, porque muchas veces es lo que tú manifiestas, un excelente vendedor, maneja el tema comercial, pero el financiero, el contable, no es muy allegado a él. Entonces, una primera recomendación, la forma como le abordamos la temática a los gerentes. Él necesita información que esté relacionada con su área comercial. Es decir, si yo le voy a hablar de precios, ¿yo para qué le voy a poner a decirle que hay que tener en cuenta el transporte, que hay que tener en cuenta los costos adicionales, que los descuentos se restan? No, hay que decirle a él, mire, hay una nueva metodología y esa nueva metodología me va a cambiar el margen de utilidad. ¿No? Entonces, ya con eso, ahora si él pide mayor detalle, se le da mayor detalle, pero ya con eso va a empezar la persona a decir, ¿cómo así? Sí, hay una nueva forma de calcular el margen de utilidad, el cual debo tenerlo en cuenta porque eso va a ser mi nuevo indicador financiero. La cartera. Pues, la cartera no se puede ver solamente, es que a 30, 60, 90 días. Momentico, esta cartera se nos está yendo más de la financiación que teníamos planeada.
esta cartera tiene una financiación implícita que no la estamos viendo o cuantificando. Esta cartera fue calculada para un determinado plazo, pero resulta que el plazo es otro. Voy a poner en este último un caso muy de la vida cotidiana, el sector salud. El sector salud expide una factura y resulta de que la factura la puede colocar a la plazo que quiera, y resulta que las EPS que le van a pagar a esa entidad de salud toman otro plazo totalmente distinto. Entonces, ¿cuánto realmente es el plazo de cartera? Ese es el sentido en el cual va a tener el contador, que lo que busca el contador es empezar ahora a clasificar una información. Lamentablemente, y ahí sí lo coloco como un punto, las administraciones de impuestos le han obligado al contador a suministrarle tal cantidad de información que el contador se ve bastante corto en poder suministrar información financiera. Por último, en conclusión, pienso que el contador debe tener un equipo de trabajo que le ayude en su parte operativa para que él pueda explotar más sus capacidades de consultoría, de apoyo gerencial. Con eso, el contador va a tener mucho mejor percepción. Lo primero que tiene que atacar el contador es cambiar la percepción. El gerente tiene una percepción equivocada del contador. No porque el contador haya hecho las cosas de manera inadecuada, es porque los requerimientos de carácter legal tienen ahogado al contador. Devengan mucho tiempo. Demandan demasiado tiempo. Tiempo que para el gerente no entiende, porque no conoce la minucia de eso. Por eso el contador tiene que aprender a demandar, a poder expresar mejor sus cosas, porque no se trata de quejarse, se trata de encontrar una solución para no quedarse en ese círculo vicioso. Y pienso que allí, con las nuevas tendencias que demanda el mundo actual, creo que ahí hay un campo supremamente amplio para poder desarrollar. Sí, eso es correcto, mi doctor Edmundo. Pues estaremos en esa tarea. Es una tarea que hay que cumplir para poder mejorar esos procesos y hacer parte del tema de contabilidad y gestión. Y que eso le permite al contador mantenerse dentro del staff ejecutivo, no dentro del personal operativo. Esa es la diferencia que tiene que tener allí. Porque la gerencia necesita un apoyo ejecutivo, no solamente operativo. Hay que resolver las dos cosas, pero al gerente hay que apoyar ese punto. Ahí es donde tiene que entrar precisamente lo que anda buscando. Una pregunta que uno tiene que hacerle siempre a su gerente es: ¿usted qué es lo que espera de mí? Para que basado en eso yo me pueda enfocar en ese tipo de cosas y la percepción se vuelva de manera adecuada. Exacto. No se puede hacer gestión si no hay una oportunidad de la información, que hablábamos en la primera parte. Esa oportunidad de la información, esa información en línea, entonces hay que empezar por construirla. Cuando ya está construida, entonces ahora hay que analizarla. Y cuando está analizada, le permite entonces ahora, conjuntamente, el contador desde el punto le ayuda a leer la información al gerente, y el gerente con esa retroalimentación de esa lectura de la información se empieza a tomar decisiones. El contador puede empezar a emitir opiniones, puede empezar a emitir opciones. Allí es donde creo que está la verdadera dimensión de incorporar estándares internacionales en una entidad. De resto será simplemente un conjunto de texto gigantesco que si no se le saca el provecho adecuado, pasaría sin ninguna pena ni gloria para lo que es la carrera y el ejercicio profesional. Y yo pienso que el gerente que encuentra en su contador un apoyo y el que él está necesitando, ese es el contador
que un gerente dice, yo no quiero que se vaya, quiero que siga siendo mi apoyo. Exactamente. Bueno, continuando con el tema de contabilidad de gestión, pues vamos a hacer un comparativo entre la contabilidad financiera, que es realmente la operativa que manejamos todo el tiempo, y la contabilidad de gestión. La contabilidad operativa es la que estamos esperanzados a manejar información, facturación y esperando un cierre contable, donde vamos a poder tomar decisiones. La contabilidad de gestión es todo lo contrario, o sea, aunque tiene una misma base de información, digamos, que llega diariamente a la compañía, pero es la toma de decisiones diariamente. Por eso es importante que las directivos estén involucrados en los procesos. Coloquemos un ejemplo, con los famosos costeos que tenemos en cada compañía. Sí. La mayoría de las empresas manejan el costeo batch, que es el costeo que toma al final del mes. Es correcto. Debido a que la información de facturación siempre llega tarde, no se puede tomar decisiones en el momento. ¿Qué pasa con ese tipo de costeo? Hay que esperar que se cierre el mes, hacer todos los ajustes, tirar un proceso y de ahí tomar decisiones. La contabilidad de gestión lo que obliga es no esperar ese proceso. Vamos a tomar decisiones desde ahora. Un costeo más en línea. Un costeo más en línea, buscándolo poder optimizar antes de que ya cuando tiremos el mes, ya miremos, uy, me quedó muy alto el costo, ya no podemos hacer nada. No, y en ese punto, Luis Fernando, imagínate tú que una empresa no registre el costo. Al no registrar el costo, durante todo el mes no sabe cómo va su rentabilidad, durante el mes no sabe cómo reaccionar. Por el contrario, si tiene un costeo más en línea, entonces allí en ese costeo más diligente le va a permitir que si las cosas no van como debe ir, el gerente durante el periodo puede tomar acciones. ¿Cómo funcionaría en mi concepto? ¿O cómo recomendaría que funcionara? En la medida en que yo voy monitoreando la rentabilidad de una entidad, voy retroalimentando a la gerencia. Sí. Vamos gestionando. Mire, por ejemplo, la diferencia que hay entre el área comercial que dice vendí y el área contable que dice facturé. Entonces resulta de que hay como si fuese un divorcio. Entonces el área comercial dice, pero ¿cómo así? Yo cumplí metas comerciales, pero no cumplí metas de facturación. Todo eso hay que empezar a armonizarlo para poder entender. Al fin y al cabo, el estándar, cuando se dan ciertas condiciones, ya se genera el ingreso independientemente de que se haya facturado o no se haya facturado. Entonces, eso también hay que empezar a tenerlo en cuenta porque, en definitiva, son los puntos que generan diferenciación frente a la metodología que tenemos. Mira que tú mencionas, una cosa es la operatividad y otra cosa es la gestión de esa parte operativa. Si la parte operativa no me genera información para poder gestionar, entonces esta parte de gestión queda sin materia prima. Entonces, la financiera, la parte operativa le está suministrando esa materia prima para que la gestión pueda entrar a actuar. Que en última la gestión la podríamos resumir como toma de decisiones, reaccionar frente a un evento. Y le tengo una palabra hasta mejor, planeación. Es correcto. La planeación, porque si en nuestra entidad del Estado hay un departamento de planeación. Sí, claro. Para que planeen todo el año lo que van a hacer. En las compañías se tiene que ver eso el día a día. Bueno, no el día a día, digamos, en reuniones específicas del mes, planear todo el efecto de compra, venta, presupuesto, producción, pagos, todo, porque eso hace parte de la contabilidad de gestión. Y eso paralelamente a lo que es el tema de presupuestos. De presupuestos. Que el presupuesto le permite a uno tener un parámetro de guía para saber qué es lo que está ocurriendo dentro de la entidad. Si yo presupuesto, pero el presupuesto no se puede hacer simplemente como algo que yo hago en una determinada fecha para el próximo año y lo proyecto. No, es hacerle ese seguimiento a ese presupuesto y, por ejemplo, ya volverlo, ¿cómo voy a hacer para cumplir ese presupuesto anual ya durante el periodo llamado mes, llamado trimestre? Porque, porque yo tengo metas mensuales, pero si no se cumplen, tengo el trimestre para que, puede ser que el conjunto, el promedio del trimestre sí ya me dé, o el acumulado del trimestre me dé el cumplimiento de la meta. Entonces allí es donde definitivamente tenemos herramientas para poder
apoyar este punto. Bueno, entonces llegando a la conclusión del tema, importante para los gerentes, pues queremos concluir cómo el empresario puede afectar de manera incorrecta la proyección y crecimiento de la compañía. Listo. Que es algo muy común que pasa hoy en día. Ya sabemos que la norma internacional trae unos beneficios, ¿sí? Entonces, ¿cómo el empresario podrá actuar sin que vaya a afectar esa información? Es clásico ver la NIF como un gasto, no como una inversión, lo que nos pasa popularmente en las compañías, que como hay una inversión de capacitación, de tecnología y todo lo demás, lo ven como un gasto y lo ven como algo negativo, ¿no? Lamentablemente. Ahora, porque de pronto ellos no están acostumbrados a valorar la información financiera. Exactamente. Por el contrario, ahí es donde yo tengo que, por ejemplo, para un contador, tiene que ser un indicador que las cosas no van bien, porque para él significa de que su gerente no valora la información financiera. Entonces ese punto es bien importante. Ok, algo muy común, ¿no? Cuando los propietarios incluyen activos, digamos en ese momento activos fijos, en la contabilidad de la empresa que no tienen nada que ver con la operatividad. O tienen activos propios a nombre de la empresa. Puede ser. Que también puede haber eso. No, y eso es muy frecuente. Sí, muy frecuente. Se ve en todas porque confunden la empresa con lo personal. Entonces ahí es donde entra como a cruzarse, ¿no? Los requerimientos del estándar frente a lo que pide digamos la gerencia, o bien sea porque quiere mejorar los estados financieros con cosas que son de él, pero las está usando, que están a nombre de la empresa, pero que las usa realmente es él, ahí para mejorarlo. O en el otro caso, que para no mostrar tantos activos, sencillamente le da propios para que trabajen con esos activos, pero no mostrarlo. Entonces, mira que ahí están las dos circunstancias. Y eso afectaría realmente los resultados financieros. Estamos de acuerdo. No se pueden tomar decisiones correctamente. Incluso la misma rentabilidad sobre activos, o el mismo nivel de endeudamiento, o el mismo nivel patrimonial, etcétera, etcétera. Ok. Y algo también que pasa muy frecuente: legalizar gastos personales que no son de la compañía, pero hacerlos como si fueran de la compañía. Y ahí es donde la compañía pierde el norte con relación a si es rentable o no es rentable. Porque lo único que se piensa es en disminuir la base tributaria para poder bajar el impuesto de alguna manera, pero se adjuntan deducciones, costos adicionales que no son de la empresa y que afectan la rentabilidad. Eso lo viene a entender un gerente propietario cuando quiere vender la empresa, sí, y él dice, esa no es la rentabilidad, es otra, venga, yo se la acomodo. Ahí es donde se entiende realmente ese punto, que también, como lo dices tú, es muy frecuente. Algo que también afecta mucho son los retiros de dinero, ¿no? Que lo llaman anticipo de utilidades. Es correcto. Cuando realmente no se ha cerrado el periodo contable y no sabemos si realmente va a dar o no utilidad a la compañía. Al punto, Luis Fernando, que normalmente esa cuenta por cobrar nunca se paga, porque siempre supuestamente se va a pagar con utilidades, pero los retiros de utilidades siempre son más altos que la utilidad, y cuando hacen esos cruces siempre queda un saldo pendiente por cobrar y nunca se logra disminuir ese punto. Otros que también pasa mucho, y es que se asignan salarios muy altos los propietarios. O sea, la mayoría de las empresas que manejan tienen la gerencia, es el mismo dueño. La esposa es la gerente administrativa. Los hijos son los directores operativos y como la compañía es de ellos, lo que hacen es unos salarios demasiado altos. Sí. Aparte de eso, pues frecuentemente también se manejan esos complementos de nómina que los manejan con nombre de otros gastos. Es correcto. Transportes, asesorías, para organizarlos, pero cuando realmente no... Honorarios de junta directiva, sobreendeudamiento, sí. Todo ese tipo de elementos, Luis Fernando, lo que hace es, número uno, distorsionar los indicadores. Número dos, pensar únicamente en cómo reducir la rentabilidad desde la órbita financiera. Número tres, no pensar en el crecimiento de la empresa porque le estoy sacando unos flujos de caja que los va a necesitar la empresa en algún momento,
Punto número 4, prefieren endeudarse a que la empresa genere capital de trabajo propio. Entonces, todos esos elementos unidos hacen precisamente que no se tenga una calidad de información y se vea distorsionada. Algo que la costumbre diría, pero es que yo no quiero pagar todo ese impuesto. Es que no se trata de pagar, porque podría planear financieramente, y siempre yo trato de hacer de alguna manera lo siguiente. Las empresas, cuando quieran planear tributariamente, lo que tienen que hacer es crecer. Crecer demanda demasiados recursos. Entonces, el crecimiento de una compañía no puede ir a costa de un sobreendeudamiento y que la liquidez de la empresa sea sacrificada con retiros personales de los propietarios. Ok, mi doctor Edmundo, yo creo que ya podemos llegar a unas conclusiones del tema. Totalmente de acuerdo. Creo que hemos subsanado o hemos enriquecido digamos, el interés de los empresarios con esos temas, que unos primeramente... Esa es la idea de que ellos vean las cosas con otra óptica. Con otra óptica. Entonces, queremos ya como unas conclusiones específicas para ellos, que son que los empresarios necesitan capacitarse en NIF, o sea, entender. No leerse, pues, digamos, todo el estándar, pero sí entender para dónde va ese objetivo. ¿Qué es lo que pretende el estándar y por qué es necesario un cambio? Porque a veces la comodidad no genera grandes frutos. Por eso es que vemos tantas empresas en situaciones críticas. O sea, no estamos hablando de situaciones puntuales, no, son muchísimas las empresas que por errores en la determinación y las decisiones financieras entran en crisis. Ok. Una segunda conclusión, las NIF son obligatorias, ya sabemos la ley, la 1314 del 2009, ojalá se la lean. Bueno, es que tienen que leérsela para mí como requerimiento. Pero además de ser un requerimiento legal, que obviamente lo determina una ley, también hay que tener en cuenta es que el gran beneficiario de esto es la misma empresa, porque eso es como si yo quisiera examinar mi situación de salud con exámenes alterados, ¿no? Entonces quiero saber cuál es mi nivel de glicemia y consumo azúcar impresionantemente. Pero sí, pero es que el problema es saber, de pronto eso puede ser un punto y no el resultado de un comportamiento previo. Entonces, ese es digamos, la intención de este tipo de circunstancias. Bueno, otra de las conclusiones importantes, darle importancia a la contabilidad y gestión que tanto hemos hablado hoy. Es uno de los más importantes. Otra conclusión importante es para los empresarios recordemos, ver la NIF como una inversión, no como un gasto. ¿Sí? Hay que hacer una inversión, sí, hay un valor, pero eso con el enfoque que va a traer beneficios para la compañía, para su toma de decisiones internas. Precisamente el costo del desconocimiento puede ser más grave que lo que me cuesta la capacitación de mi gente. Si se quieren colocar algún tipo de complementos para esa capacitación, totalmente válido esos complementos. La compañía también van a ser más competitivas bajo ese estándar. Darle seguimiento a todas las partes operativas de la compañía para mejoras continuas, siempre viendo la parte del mejoramiento continuo como una opción primaria, como un objetivo primario de la compañía. Y que eso en últimas redunda en beneficio de que las cosas se hagan siempre con calidad. No solamente, a veces tenemos, y no solamente pasa con NIF, Luis Fernando, a veces pasa que tenemos el título de certificado de calidad, pero la empresa es un desorden. Entonces no sirve de nada que le digan a uno que tiene un certificado de calidad si realmente no hay calidad, ¿no? Exactamente. Y ya una conclusión final es que cumpliendo todos estos requisitos, las NIF serán de gran ayuda para todas las compañías, ¿sí? Garantizando esto, los éxitos futuros. Allí, y yo concluiría, es que por algo un grupo de profesionales se encargaron de estructurar una serie de recomendaciones, que es lo que hace el estándar, para preparar una información de tal manera que si se prepara bajo esas circunstancias, la persona que lo va a leer no solamente va a entender, sino que va a poder tomar decisiones útiles.
De nada sirve maquillar una información, incluir bienes que no son de la empresa o al contrario que no utiliza la empresa, pero están a nombre de ella, elevarse los salarios y todo lo que tú muy amablemente nos compartiste, si no entiendo qué está ocurriendo con mi empresa. Y casualmente este tipo de tips que acabamos de leer son muy comunes entre los asesores de carácter fiscal que muy amablemente buscan disminuir la base tributaria, pero a un costo bastante alto. ¿Cuál? El costo de no tener una información que les sea útil. Y por eso muchos empresarios no utilizan la información, casualmente no le hacen caso porque saben que esa información no les sirve, está contaminada. Lo cual quiere decir que ellos internamente saben que no es útil esa información. Por eso es que la contabilidad se vuelve un costo, un gasto. Es decir, porque yo tengo unas personas que les estoy pagando para poder cumplirle al Estado y no para que yo pueda sacarle provecho a esa información. La gente se asusta porque a veces uno genera un gasto. Yo concluyo con esto. Un sobregiro bancario tiene tan pocos días que una entidad financiera tiene que castigarlo al poco tiempo. Y uno diría, pero ¿para qué lo castiga si lo va a recuperar? Para precisamente a través del seguimiento del estado de resultados y al ver que la utilidad se está cayendo, la entidad el gerente pueda reaccionar y tomar decisiones oportunas para ser rentable. Ok. Señor empresario, la clave son las NIF. Luis Fernando, para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí. Esperamos que nos sigas acompañando y que esa labor que has emprendido precisamente con los empresarios continúe y sigamos escuchando los requerimientos de estos empresarios para de alguna manera ir tomando algún tipo de orientación para que ellos puedan percibir los beneficios de tener una información útil, información que les sirva para su crecimiento empresarial. A todos ustedes los esperamos en un nuevo caso de NIF aquí en su portal aprendenif.com. Muchas gracias por su compañía.